volumen 11. Capítulo 7. Saga Mrs. Moth de Sister. Esta es la tercera vez que estoy en este restaurante familiar el día de hoy. Y desafortunadamente esta tercera vez, la misma encargada de las otras dos veces nos llevó a nuestros asientos. Aunque estoy algo preocupado de lo que pueda pensar de mí por traer a tres chicas a tomar algo en tan poco tiempo y en un mismo día, ahora mismo debo concentrarme en la chica que tengo enfrente. Aunque no tenía intención de evitarlo, tampoco tenía intención de postergarlo. Esta era la primera vez que tenía una conversación cara a cara con Kansaki Tomoyo. Oye, Sagami-kun. ¿Dónde está Andou? Dijiste que estaba en este restaurante familiar. Ah, eso fue una mentira. Se lo dije sin rodeos. Los ojos de Tomoyo-chan, quien estaba sentada frente a mí, se abrieron en sorpresa. Solo lo dije porque quería charlar contigo, Kansaki-san. Ya que me hubieses rechazado si te invitaba normalmente, no te vayas por favor. Lo siento mucho. Lamento haberte engañado. Ya hice la orden, así que, ¿qué te parece si tomamos nuestras bebidas? Es mi disculpa por haberte engañado. Aunque parecía que Tomoyo-chan ya se estaba parando de su asiento lista para irse, se dio la vuelta rápidamente como si fuese a postrarse sobre la mesa, logrando de alguna forma sentarse de nuevo. Me iré luego de tomar mi bebida. Me estaba mirando fijamente. ¡A cielos! ¿Acaso me odia? No tienes que estar tan cautelosa, solo quiero hablar contigo. Después de todo, Kansaki-san, no estás esforzándote mucho en buscar a Andou, ¿no? Lo digo porque parece que tuviste tiempo de comprar un libro en la librería. Le dije eso mientras miraba la bolsa de compras de la librería que había colocado a un lado de la silla, por lo que Tomoyo-chan trató de esconderla rápidamente. No es así, te equivocas. Pensé en buscar en lugares donde creí que Andou estaría y me detuve por la librería de la zona comercial, solo por casualidad. No hay nada de diferencia. Haber comprado lo que le gusta en medio de la búsqueda de una persona extraviada, podría decirse que es una actitud muy cruel, pero Tomoyo-chan desconoce el grado de predicamento en el que Andou se encuentra actualmente. Entonces, Sagami-kun, ¿de qué querías hablar conmigo? Tomoyo-chan habló mientras llevaba a sus labios su café con leche caliente. Bueno, me pregunto de qué deberíamos hablar. Hay bastantes cosas de las que me gustaría hablar y muchas preguntas que quisiera hacerle a esta chica, pero no sé qué tanta información pueda revelarse en este momento. Entonces, luego de pensarlo un poco, ¿qué libro compraste? Le hice esa pregunta. Como un lector que soy, siento algo de curiosidad. Pero está bien si no quieres responder. Pues, una novela ligera o una novela. Solo una simple novela. Parece que iba a decir una novela ligera. ¿Qué clase de obra? Bueno, es una de aventura y acción dirigida mayormente para lectores adolescentes. ¿Qué pasa con esa forma ideal de hablar? No tienes que avergonzarte por una novela ligera frente a mí. Ah. Ya entiendo. Esta chica todavía no sabe que yo soy un hardcore otaku. En ese caso, puede que sea una reacción natural por el miedo a que le responda que es una novela ligera. Kansaki-san, ¿lees bastantes novelas? Bueno, lo normal. ¿Por qué? Fue lo que le dije. Naturalmente, la otra persona puso un rostro de preocupación. Aunque me preguntes el por qué. Oye, Kansaki-san. ¿Por qué las personas leen novelas? ¿Por qué leen historias? Volví a hacer la pregunta que le hice a Takanashi-senpai. Porque son interesantes, ¿no? Quiero decir, no se puede responder más que eso. No son interesantes. Yo hablé. Le di una respuesta opuesta a la respuesta que le di a Takanashi-senpai. No son interesantes. Para nada lo son. Ya sean mangas, historias, animes, novelas ligeras, películas o dramas, todo aquello que es llamado ficción, ninguno de ellos en general es interesante. Aunque Tomoyo-chan estaba sin palabras con una expresión confundida. Bueno, es mentira. Cuando le dije eso, sus hombros cayeron sin ánimo alguno. ¿Qué estás tratando de decir, Sagami-kun? Solo quería irme un poco al extremo. No creo que todas las novelas en este mundo no sean interesantes. De hecho, existen bastante obras que son interesantes. Sin embargo, igualmente, existen bastantes obras que son aburridas, no, son mucho más, ¿no crees? Kansaki-san.
De 10 novelas que has leído, ¿cuántas te resultaron interesantes? ¿Cuántas? Es poco probable que los 10 libros sean interesantes, ¿no? Sería un milagro que un fan de los libros encuentre los 10 libros que leyó sean interesantes. Pero es posible que sea al contrario. Puede que hayan bastantes personas que les guste leer libros que encuentren los 10 libros que han leído sean aburridos. Tomoyo-chan no lo negó. Es seguro que lo está pensando. Si recién has empezado a leer novelas, un milagro como el que encuentres los 10 libros que leíste interesantes es posible. Sin embargo, si ya llevas leyendo historias por un tiempo, entonces ese milagro ya no puede volver a suceder. Siempre encontrarás una obra aburrida, sin duda alguna. Las novelas, mientras más las lees, menos interesantes se vuelven. Y no es algo limitado solo a las novelas. También pasa en mangas, animes, películas y dramas, todas aquellas cosas a las que se conoce como ficción. Mientras más te adentras en ese campo, más experimentado te vuelves y el número de obras que encuentras aburridas se incrementa. Espera, lo que dices no es algo irracional. Eso de que mientras más obras lees, menos interesantes se vuelven es precisamente porque lees muchos libros, que estoy segura que hay cosas que debes poder notar. Ciertamente hay cosas que solo pueden ser vistas porque eres un ávido lector y eso te conduce a algo interesante. Sin embargo, también te lleva a más aburrimiento. Cuando experimentas muchas historias, inevitablemente, lo verás. Defectos, imperfecciones, fallas, inconsistencias, elementos añadidos en el camino y elementos que son copia de otras obras populares. Ven más las partes malas de la obra que las buenas. La critican más de lo que la elogian. Se enorgullecen más por encontrar sus fallas que reconocer sus méritos. ¿Alguna vez un editor preguntó cuál es la mejor obra que has leído en la vida? La mayoría de personas citaron mangas y animes que conocían de su época de estudiantes de secundaria o preparatoria. Al final, el periodo cuando lees una obra es más importante que el contenido y demás de la misma. Mientras más adulto te vuelves y mientras más disfrutes de las obras, más imposible se vuelve disfrutar de estas. Se dice que no hay fin para aquellos que dicen el nuevo es aburrido, el antiguo era bueno con respecto a las revistas shounen, pero eso no es así, es solo que esas personas se han vuelto viejas. Decidir si una obra es interesante o no siempre ha sido trabajo del lector. En este mundo no existe ni una sola obra que sea interesante. Solo existen las obras que son interesantes para el lector. Solo el lector puede determinar si una obra es interesante o no. Sin embargo, aunque sea triste decirlo, el criterio de decidir si es interesante es algo que ni siquiera el lector mismo puede controlar. Tanto Kanzaki-san como yo, actualmente somos estudiantes de preparatoria. Vivimos el momento donde podemos disfrutar al máximo de la ficción. Vivimos el periodo donde decidiremos cuál será la obra más interesante de nuestras vidas. Viéndolo desde otro punto, ahora estamos en nuestro apogeo. Y a partir de ahora, todas las historias se volverán aburridas rápidamente. Pues eso, no creo que sea así. Por supuesto, no puedo decir que sea así siempre. Pero, creo que la posibilidad es bastante alta. A partir de ahora, el porcentaje de obras que encuentres aburridas se incrementará rápidamente. Es extraño, ¿no crees? Aunque me gusta tanto la ficción, ¿por qué algo tan triste como eso tiene que pasarme? Y no solo a mí. Es seguro que a todos les gusta mucho la ficción. Leemos mangas y novelas porque queremos leerlas, miramos animes y dramas porque queremos verlos, pero aún así, ¿por qué debemos encontrarlos aburridos? Mientras más lo ames, más lo odiarás. Me pregunto si es normal que algo tan irracional exista en este mundo. ¿Sabes, Kanzaki-san? Yo he pensado en esto por mucho tiempo. Siempre lo he pensado en un rincón de mi cabeza. ¿Por qué no podemos halagar una obra sin reserva alguna? ¿Por qué solo buscamos fallas? La respuesta la supe hace poco. Le dije, todo es culpa del autor. El lector no tiene la culpa. La culpa es del autor. Del autor. Mientras más adultas se vuelven las personas, menos disfrutan de las historias. ¿Y por qué? Eso definitivamente es porque se dan cuenta de algo. Que el autor que hace una obra es solo un humano al igual que ellos. Cuando éramos pequeños, pensábamos que el autor era Dios.
Tanto artistas de manga, novelistas, editores, guionistas o directores de cine, todas las personas que realizan un trabajo creativo son genios perfectos sin falla alguna, su juicio es tan claro que no puede compararse al de personas normales, rebosan de buen gusto y tienen un excesivo conocimiento. Nosotros solíamos creer que todas las historias eran creadas por personas así de impresionantes. Pero conforme íbamos creciendo, lo queramos o no, nos impactamos contra la realidad. No hay necesidad de decir que lo que considerábamos una persona perfecta en la realidad resultó ser aburrida. Y por eso mismo, es que no podemos creer que el autor sea un genio perfecto. Diciéndolo claramente los menospreciamos. Lamentablemente, hay muchos autores que enfatizan sus fallas por voluntad propia. Dicen cosas como de hecho, me hubiese gustado hacer más, pero no se pudo debido a mi falta de fuerza, debido a la fecha límite de entrega, hay muchas cosas que no salieron como las había pensado, por favor cómprenlo el día de salida ya que, si tiene mala acogida será cancelado, hemos entrado en una era donde los libros ya no venden y así como estos, hay muchos autores que dicen cosas que no sé si son excusas o muestra de su humildad. Es como si quisieran que los perdonen. Es como si quisieran que los amen. En esencia, que el autor sea un genio o no, no es el problema. El problema es que el lector no puede pensar del autor como un genio. Cuando te das cuenta que el autor es una persona como cualquier otra por alguna razón, ya no esperas nada. Cuando encuentras alguna inconsistencia trivial en su trabajo, más que preguntarte si será un presagio para más adelante, solo criticas esa ambigüedad. Cuando elementos nuevos aparecen en la obra, nos reímos diciendo que lo agregó a última hora. Si sale una obra que comienza a vender bien, pensamos está complaciendo a los lectores, porque lo que quiere escribir seguro no vende nada. No es interesante si no tienes expectativas. Finalmente he podido entender el significado de las palabras de Kiryu Hajime y Ando Jurai. La opinión general de que es mejor tener bajas expectativas no es un error, pero no es perfecta. Las expectativas naturalmente deben ser altas. El motivo por el cual siento que la historia es aburrida no es porque tenga altas expectativas. Es porque no tengo altas expectativas que no puedo encontrarla interesante. Leer convencido que esta obra es trabajo de Dios. Leer creyendo ciegamente que el autor es Dios. Eso seguramente haría interesante a cualquier historia. Los niños pueden hacerlo fácilmente. Los chuni pueden hacerlo fácilmente. Sin embargo, cuando te vuelves adulto, ya no puedes hacerlo. Cuando llegas a cierta edad, cuando experimentas cierto número de historias, el respeto por el autor se desvanece sin importar nada. Aunque pueden respetarlo como persona, ya no lo idolatran como un dios. No habría problema en idolatrarlo sin importar qué, pero desafortunadamente, el autor no es un ser que sea adecuado para ese rol. Todos y cada uno de ellos, en verdad tienen una autoafirmación tremenda. Cielos, y aunque no es el protagonista ni la heroína principal porque en cada volumen, su nombre aparece en la portada. No escribas tus notas al final de la novela. No pongas una foto tuya. No uses Twitter. No hagas una sesión de autógrafos. No respondas en una entrevista. No te pongas un seudónimo. Si eres un autor, quédate oculto. No te muestres frente al lector. No presumas que tú eres el autor. Te lo pido, por favor, déjame soñar. No interrumpas las fantasías del lector. No deberían existir los autores. Fue lo que dije. No sé qué clase de expresión tengo ahora, pero viendo la expresión algo asustada de Tomoyo-chan, creo que probablemente es aterradora. Si no existiera el autor, estoy seguro que la historia sería mucho más interesante. Pero si no hubiera autor, no habría historia, ¿no? Tomoyo-chan dijo algo razonable a lo que no puedo objetar. Yo solo pude poner una sonrisa irónica y decir es verdad. Por desgracia, tristemente la realidad es así de cruel. La existencia del autor hace a la historia aburrida, pero sin este no habría historia en primer lugar. ¿Será esto a lo que se llama una paradoja inconclusa, endless paradox? No, no es nada. Solo quise probar decirlo. Pero más que una paradoja, creo que es más apropiado decir que es un dilema. Creo que debemos llamarlo el dilema del autor. Poniendo una expresión dudosa, Tomoyo-chan llevó su café con leche a sus labios y lo bebió todo. Creí que dijo que solo iba a conversar conmigo hasta que terminara su bebida, pero no parece que se vaya a ir. Parece que conversará conmigo un poco más.
La forma de pensar de Sagami-kun la entiendo, comprendo lo que quieres decir. Qué bueno. Pero yo creo que está mal. Más bien la odio. ¿Eh? Dirigí mi mirada hacia ella por reflejo. Tomoyo-chan de cierta forma, parecía que estaba llena de ira. Alguien que ni siquiera ha escrito una novela, que va a saber lo que es un autor, que va a saber del proceso de creación literaria. Alguien que da un sermón de forma tan arrogante lo odio. ¿Acaso presione un botón que no debía? Pero, Kanzaki-san. ¿Acaso no es el privilegio del lector decir lo que se le venga en gana? Si solo una persona que escribe una novela puede criticar una novela, entonces sería un mundo muy aburrido. Exactamente. Por eso no objeto ni lo niego. El lector puede decir lo que desee. Pero, yo odio a esa clase de persona. Aquellos que piensan que pueden decir lo que quieran solo porque son lectores definitivamente los odio. Odiarlos. De cierta forma, se siente fresco. Aunque ya son muchas las veces cuando me responden con incomodidad o rechazo cuando hablo lo que en verdad pienso, el hecho de que me digan te odio en mi cara de esta forma, es algo sorpresivo e inesperado. Una hostilidad directa, al contrario se siente fresco. Tomoyo-chan, envuelta en un aura sombría y pesada, me miraba fijamente. Había una misteriosa oscuridad en lo profundo de sus ojos. Es como si hubiese recordado algo molesto. ¿Qué es esto? ¿Podría ser que esta chica desea ser escritora? ¿Un aspirante? Decir algo como no critiques si ni siquiera has escrito algo es una línea típica de aquellos que desean ser escritores, pero si ese es el caso, tal vez ella fue criticada arrogantemente por alguien en el pasado. Probablemente en internet. No tiene caso si no hay autor. No hay necesidad de decir que es algo obvio. Ya que una creación literaria, la creación de una obra es algo creado por ambas partes, por el autor y el lector. La forma de pensar de Sagami-kun es peculiar. Estás separando completamente al autor de la obra, o mejor dicho estás considerando la obra como lo más sagrado, ignorando completamente al autor. Es como si no te gustara que la obra pertenezca al autor. Lo que Tomoyo-chan señalaba era correcto. Es cierto. Yo no puedo soportar que la obra sea propiedad del autor. No puedo tolerar que la interpretación correcta de la obra esté en el cerebro del autor. Odio totalmente que se decida arbitrariamente algo en la obra solo porque el autor lo dice o porque la fuente oficial lo afirma. Una obra pertenece al lector. No quiero dársela a nadie. La obra no le pertenece al autor, como decirlo bueno, yo también estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, tampoco creo que pertenezca al lector. Entonces, ¿a quién pertenece? No se trata de a quién pertenezca. Está el autor y el lector. Está el creador y el receptor. Yo creo que una obra es algo que nace de ambas partes. Nace del autor y el lector. Si acaso el mundo fuese como el mundo ideal de Sagami-kun donde todos los autores sean genios perfectos, donde no presuman de serlo para nada, donde no busquen dinero ni fama, donde solo se dediquen en silencio a hacer aparatos de producción en masa de obras en verdad eso haría que las historias sean más interesantes a como son ahora. Yo, no lo creo. Eso fue lo que Tomoyo-chan dijo. Si el autor fuese una especie de dios la historia nunca sería interesante. Ya que si el autor fuese un genio perfecto entonces el lector no sería necesario. El lector no sería necesario. Los lectores no solo son los que dan su dinero. Los lectores también son indispensables para la creación de la obra. Al igual que el autor. A menudo, hay personas que se burlan de un trabajo que está comenzado a vender bien, diciendo que están complaciendo al lector, ¿verdad? Yo odio bastante a ese tipo de personas. Tomoyo-chan se veía extremadamente amarga. Se veía que su amargura en relación con la creación literaria era muy profunda. ¿Qué hay de malo en complacer al lector? Por supuesto, si ganas popularidad escribiendo algo que quieras escribir es algo para celebrar, pero ya que el autor no es perfecto, ese plan nunca sale tan bien. Piensan en lo que está de moda, analizan obras populares, a veces controlan sus emociones, otras veces se dejan llevar por ellas, y piensan profundamente en qué es lo que el lector quiere. ¿Acaso es tan malo que se esfuercen mucho en querer ser amados por los lectores? ¿Acaso no es precisamente porque se esfuerzan en ser queridos por los lectores que la obra se vuelve más interesante? Se esfuerzan en ser queridos.
Tratan de satisfacer lo que los otros quieren, aunque sea imposible. Eso es de cierta forma, similar a aquello. Lo más esencial cuando una persona se comunica con otra. La creación de una personalidad. Al murmurar esas palabras, Tomoyo-chan solo inclinó su cabeza en duda. Es similar a la creación de personalidades. Con el fin de ser querido por la otra persona, actuamos para poder recibir la aceptación de los otros. Con el fin de que nos quieran, nos mentimos a nosotros mismos y a los demás. Siento que es algo similar a la creación de personalidades que las personas usan en situaciones sociales. Bueno, puede que tengas razón. Entonces Tomoyo-chan sonrió levemente. Hablando de creación de personalidades, cuando fue el festival cultural, Andou dijo algo. Que era algo natural para los seres humanos el crear personalidades. Andou lo dijo. Dijo que todos tenemos un yo que es como las otras personas quieren que seamos. Ese chico de vez en cuando dice cosas serias. Esas líneas son típicas de Andou, eso pensé. Es típico de ese sujeto dar una opinión de Chunibyo algo subjetivas, una vez deja a un lado su Chunibyo. Dice cosas que no tienen nada que ver con el patrón normal del Chunibyo solo porque quiere verse genial frente a los otros. Y es por eso que definitivamente no habla de temas limitados al Chunibyo. Sabes, yo también tengo una historia la cual quise escribir por mí misma. Pero, si digo que estaría satisfecha con solo haber escrito esa historia, creo que tal vez sea mentira. Yo quiero que el lector luego de leerla sienta que es interesante. Y que además sientan que quieren escribir. ¡Qué ambiciosa! No hay problema con ser ambicioso. Ya que el autor no es Dios, es un ser humano. El autor no es Dios. En tal caso, el lector definitivamente tampoco es Dios. Tanto el autor como el lector son seres humanos. Ya que son seres humanos, ambos pueden comunicarse mutuamente. Ya que ambos son criaturas capaces de usar un lenguaje común, es que pueden comunicarse. Y es por eso es que piensan que quieren ser queridos por el otro. Por eso es que crean una personalidad. Por eso es que crean una historia. Por eso es que mienten. Por eso es que crean ficción. Es porque quieren ser queridos por otros que mienten. Es porque quieren ser queridos por el lector que crean ficción. Eso definitivamente no es un error. No es deshonesto ni tampoco injusto, es solamente algo natural para una persona, es inevitable que tenga esos impulsos o deseos. Ah. Cielos. Me pregunto si es así como se siente no tener nada que decir. Naturalmente, me comencé a reír. Ciertamente, estaba teniendo una mentalidad algo cerrada. Solo estaba pensando en el lector, ignorando completamente al autor. No entendía los sentimientos del autor. Ya que en toda mi vida, no he hecho nada parecido a la creación literaria. No tienes que pensarlo tan seriamente. Yo creo que todos los seres humanos somos como autores. Todos somos autores de nuestras propias historias, vidas. Miento, lo siento. No es nada. Creo que dije algo bastante raro. Tomoyo-chan tenía la cara roja de vergüenza. No tenía mucho significado, de cierta forma siento que lo que dijo era algo como su frase insignia. Sin embargo, esas palabras, me sacudieron. Estaban sacudiéndome. Pero no mi cuerpo, sino mi propia existencia. Todo mi ser se sacudía y sacudía. Sus palabras fueron el detonante, que me forzó a recordar, mi memoria de hace horas atrás, el recuerdo que debería haber encerrado en lo más profundo de mi mente. Sagami-kun. Tú no eres un lector. Pero tampoco eres solo un autor. Fue lo que dijo Takanashi-senpai. Habló como si ya hubiese decidido arbitrariamente que yo soy esa clase de persona. Habló como si ella fuese un lector. ¿A qué te refieres? Es algo conceptual o tal vez debería decir que es algo poético, Sagami-kun. ¿No crees que todas las personas viven poseyendo una parte lector y una parte autor? Poseen una parte lector y una parte autor. Como productor y como artista, pensamos en la trama y dirección de la vida en la que nosotros mismos somos los protagonistas y llamamos la atención de quienes están alrededor. Y además, a veces somos el espectador y la audiencia, disfrutamos viendo del mundo del que somos parte. Todas las personas somos los autores de nuestras propias vidas, y al mismo tiempo somos los lectores. Somos unos seres que contenemos esa doble naturaleza. Sin embargo, Sagami-kun.
De esos dos elementos, a ti parece faltarte la parte del autor. Una parte faltante. No hay autor, solo un lector. Estimo que la causa de que tú seas excesivamente objetivo tanto contigo mismo como con el mundo, es tu falta en expresarte a ti mismo. Debido a la ausencia del autor, el lector dentro de ti comenzó a crecer y a volverse arrogante, buscando cosas interesantes excesivamente. Sin embargo, a pesar de eso, no pensaste en volverte a ti mismo alguien interesante para los otros. Así es como es un lector, ¿no? Aunque no pueden crear nada, solo saben botar sermones de forma arrogante, ese es el modo de vida del ser pecaminoso conocido como lector. No. Un lector ordinario, un lector que no seas tú, ¿se expresaría a sí mismo de igual forma? Takanashi Senpai dijo eso. Me negó directamente, pero no al lector, sino a mí. Por ejemplo, están aquellos que hacen reseñas en internet y dan sus impresiones por Twitter, ¿verdad? Esas personas eligen sus palabras y se expresan con el fin de comunicarle a otros de sus emociones o descontento, y darles a conocer a otros qué clase de críticos son, y es en ese momento, que el lector se convierte en un autor. En un autor. Si ves su estante de libros, sabrás qué clase de persona es. Esa es una frase que se dice desde hace tiempo, en pocas palabras, lo que significa es que una persona es juzgada por los libros que lee. En el caso de quiero ser visto como alguien que lee este tipo de libros, o al contrario no quiero ser visto como alguien que lee este tipo de libros, es bastante común que ese tipo de sentimientos surjan y se creen personalidades inconscientemente, es muy normal. Inclusive los lectores tienen el deseo de querer ser tal clase de lector. Hay un deseo de querer ser visto de tal forma por los que están a su alrededor. Por ejemplo, un chico que ha desarrollado el Chunibyo, elogia exageradamente obras menores y cuando una obra se vuelve un gran éxito, exclama le tenía el ojo puesto desde hace un tiempo, o también elogia una obra de un autor muy popular que fue cancelada, diciendo a mí me gustaba ese estilo que el autor usaba, y se comporta como si supiera bastante de Nietzsche y Shakespeare, tratando de lucirse viendo películas extranjeras con subtítulos, creyéndose un crítico cuando dice esa obra se inspiró en esto, no. Esos son muchos ejemplos. Y además bastante específicos. Tal vez, no, definitivamente está usando a no de ejemplo. Si tuviese que decirlo en forma simple, es que inclusive un lector quiere ser leído. Esa fue la conclusión de Takanashi Senpai. Inclusive el lector quiere ser leído. En otras palabras, quiere que alguien lo note. Es un sentimiento que no existe en mí, pero, tampoco es que no lo entienda. No es posible que lo entienda en mi corazón, pero de alguna forma puedo entenderlo en mi cabeza. ¿Existen eventos para saludar a idols y seiyus? No. Fue lo que dije. Yo voy a esos eventos de vez en cuando. Básicamente, soy un fan de las chicas en 2 dimensiones, pero eso no quiere decir que odie a las de 3 dimensiones. Y una seiyu es una 2, 5 dimensiones. Yo voy a esos eventos para ver a mi seiyuu favorita de cerca. Creo que es lo mismo para todos los otros. Pagan mucho dinero y compran 10 copias de su CD, simplemente porque quieren ver a sus preciadas idols y seiyus en vivo. Sin embargo, he ido a esos eventos para verlos muchas veces y he sentido algo extraño y fuera de lugar. Algo fuera de lugar, o más bien una sensación de aislamiento. No podía evitar sentir un extraño espacio entre mi alrededor y yo. Cuando iba a esos eventos, los otros sujetos decían cosas como estas. Chan se aprendió mi nombre, estaba en primera fila y ella me notó, logré decirle que compré un póster suyo edición limitada. ¿Cómo decirlo? Esos sujetos estaban bastante contentos solo con que noten su existencia. Para ser honestos no puedo entenderlo. No puedo evitar encontrarlo extraño. ¿Eh? ¿Qué les pasa a esos sujetos? Aunque vinieron a ver a la idol porque están deleitados de ella los haya visto. Yo fui al evento solo para ver a la idol. Pero, todos los otros excepto yo, parecía que habían venido al evento para conocer a la idol. No vinieron a ver, ellos querían conocer. Querían entablar una comunicación entre ambas partes, y no de un solo sentido. Conocer a la idol, ciertamente, es algo que se suele decir mucho. Es bastante extraño. Ya sé que el evento es para los fans, pero ¿qué haces cuando el fan mismo se vuelve el actor principal? No es nada extraño, Sagami-kun. Hoy en día los encuentros para saludar a las idols son eventos para verlas, pero al mismo tiempo son eventos para que ellas te vean.
Para que te vean. ¿Qué clase de fan es alguien que es un fan? ¿Qué clase de espectador es alguien que es un espectador? Todas las personas quieren que alguien más los note. Por eso es que las personas se expresan a sí mismas, como los autores de una obra llamada Yo mismo. Fue lo que dijo Takanashi Senpai. Hay un autor en cualquier lector. Hay un creador en cualquier espectador. Sin embargo, dentro de mí no lo hay. Allá entiendo. Ese día, cuando vi a mi madre ser atropellada por el camión, yo me convertí en un lector. Fue como si hubiese vuelto a nacer, como si mi estructura hubiese cambiado, aunque he sentido eso todo este tiempo, al parecer estaba equivocado. Ese día el que murió fue el autor dentro de mí. Yo no me convertí en un lector. Es solo que el autor desapareció dentro de mí. No sé qué ocurrió en el pasado. Takanashi Senpai habló como si lo supiera. Al igual que un lector, actuaba como si lo supiera. Sagami-kun. En tu interior, no hay un autor que te exprese. A ti te falta el deseo que cualquier persona tiene de querer ser reconocido, ese deseo de ser querido luego de expresarte a ti mismo. No lo niego. Nunca he pensado en querer ser amado por otros. ¿En serio? Takanashi Senpai me miró, con una mirada que veía a través de mí y buscaba confirmarlo. La verdad es que solo estás asustado, ¿no? Creaste una personalidad que elogia a otros, solo por miedo a ser rechazado. ¿Acaso no solo estás poniendo barreras de precaución? Ya que aunque deseas ser querido, tienes miedo de no serlo. ¿Acaso no es verdad que un lector que se volvió muy arrogante está obstruyendo el despertar y crecimiento del autor? ¿Qué? ¿Qué quiere decir? ¿Que un lector que todo este tiempo estuvo criticando arrogantemente una obra, ahora simplemente puede escribir una obra como un autor? Tal cosa no puede ser posible. Ya que algo así, es vergonzoso, gracioso, aterrador. Por favor, no me juzgues tan arbitrariamente. No hables de mí como si me conocieras. ¿O acaso hablar de algo como si lo conociera y juzgarlo arbitrariamente no es el privilegio de un lector? No podía decir nada. Me lo tengo merecido. Era lo que merezco. Siento que me está devolviendo todo lo que hice hasta ahora. Todo estará bien, Sagami-kun. Aunque estaba atormentado por una vergüenza indescriptible, Takanashi Senpai me habló en un tono gentil. Cuando elevé la mirada, ella ya no tenía esa mirada penetrante como la de un lector. Una chica de preparatoria la cual puedes encontrar en cualquier lado, me veía de forma normal con una mirada como la que vería a cualquier chico de preparatoria que puedes encontrar en cualquier lado. No tienes que estar asustado. Todo saldrá bien para ti. Y eso es porque, ella añadió, un autor siempre nace del interior de un lector. Un autor nace del interior de un lector. Cualquier autor que ha plasmado su nombre en la historia debió haber sido un lector al inicio. En tal caso, un autor que ya ha muerto una vez, puede volver a nacer del interior de un lector, renaciendo como una nueva vida. Oye, Kanzaki-san. Yo, quien había recordado algo que no debía recordar, le hablé a la chica frente a mí. La próxima vez, enséñame a escribir una novela. ¿Eh? Bueno, ¿cómo decirlo? Aunque me da vergüenza, yo quiero intentar escribir mi historia. Una historia solo mía. La historia que solo yo puedo escribir. Escribirla y luego quiero que sea leída por alguien que no sea yo. Pero, el cómo escribir una novela no es algo que se pueda enseñar, o más bien yo todavía no tengo tanta experiencia como para poder enseñarle a alguien. Espera, Sé cómo sabes que escribo, Sagami-kun. Lo dijiste tú misma hace un momento. Dijiste que tenías una historia que quisiste escribir por ti misma. Bueno, pero si tanto te disgusta la idea, no insistiré. No es que me disguste, pero después de todo, que alguien como yo enseñe. Es suficiente con cosas simples. El programa que usas para escribir los documentos o la diferencia entre usar primera persona y tercera persona. Solo quiero que me enseñes un poco de cosas verdaderamente básicas como esas. Bueno, si solo es eso. Gracias. Dándole un ligero gracias, me puse de pie. Saqué un billete de 1000 yenes de mi billetera y lo puse sobre la mesa. Tomoyo-chan se veía algo sorprendida. ¿Y ya te vas? Sí. Lo lamento, pero paga la cuenta. Te puedes quedar con el cambio. Mientras ponía mi billetera de vuelta en mi bolsillo, le dije. Tengo que ir a hacer algo.